Buenas tardes y bienvenidos otro viernes más aquí a Mediando con Elena, programa 137, donde vamos a hablar de cosas muy interesantes. Como siempre lo hacemos aquí en directo a las 6 de la tarde, ya sabéis, desde la península. 5 de la tarde si estás en Canarias. Nos podéis seguir ¿dónde? Aquí en la casa, en CLI Radio Televisión, que ya sabéis que es esa radio con alma que nos engancha semana tras semana, que no deja ni un minuto de emitir fabulosos programas, no solamente el que nos tenemos aquí entre manos, sino, por supuesto, los que llevan cualquiera de nuestros compañeros. Y nos vais a poder escuchar también desde Facebook Live. Así que ya mismo podéis hacer vuestras preguntas, vuestros comentarios a través de las redes sociales. ¿Que te gusta más escucharlo? No hay ningún problema, nos puedes seguir también a través de iVoox o de cualquier plataforma musical como Spotify. Si te gusta más verlo en televisión y estás en Canarias, pues ya sabes, en Diámetro Televisión. En FM, que también, que no hay ningún problema, desde Madrid, desde Córdoba, Valladolid, Valencia y como decíamos, desde esas maravillosas Canarias nos podéis seguir también en FM. Ya sabéis que podéis también a través de nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, hacer cualquier tipo de pregunta que nos pueda llegar porque estaremos encantados de poder contestar o recibir vuestras sugerencias o críticas para hacer de este programa mucho mejor. En el programa número 137, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de conciliación. Vamos a hablar de esa cultura de paz, por eso que nuestro programa va destinado a esto precisamente, a divulgar y poder saber un poquito más qué es mediación, qué es conciliación y qué es cultura de paz. Y lo hacemos, si ya lo hacíamos la semana pasada, hablábamos con Zoila Alejandro desde Lima, desde Perú, pues qué casualidad que hoy también nos vamos a Perú, esta vez con Freddy Ortiz. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Elena. Es un placer para mí volver a estar en contacto con ustedes y el maravilloso programa. Ya, Elena, hemos estado en Madrid, en Valencia, y realmente muy maravilloso el trato, el intercambio y la comunicación que realizamos. Y hicimos una breve introducción sobre lo que son los medios apropiados, alternativos, de resolución de disputas, de conflictos, ¿no? Entre ellos tenemos la mediación, la conciliación, el arbitraje también, pero esencialmente estos medios de comunicación que son básicos ahora para nuestra sociedad, para ahorrar salud, ahorrar tiempo y ahorrar sobre todo economía en los lugares de Latinoamérica, España, donde la gente requiera pues sobre todo tener un proceso de comunicación básico, empático para orientarse y resolver los conflictos en tiempo récord. Y lo esencial, no hay resentimiento después de una conciliación. Las partes se siguen manteniendo en un nivel de comunicación óptimo. Y eso es lo que nos interesa muchísimo, que las partes puedan mantenerse comunicándose, que no sea como en un juzgado, porque las gentes van a los juzgados y se alejan más, se vuelven adversarios y acá en Perú tenemos ejemplos de juicios que han durado 10 años, 15 años, 20 años y la verdad que es terrible que hermanos, familiares, vecinos, en vez de formar una unidad, se alejen y se vuelvan adversarios terribles y hereden el juicio, el proceso judicial a las nuevas generaciones, lo cual no me parece justo porque se vive una sola vez, Elena, tú sabes, y hay que vivirlo de una manera muy buena, muy tranquila, ahorrando esos malos momentos, esas emociones negativas. No es que hable mal de los jueces, sé que hay muy buenos jueces, conciliadores también, pero en Perú tenemos un panorama donde lamentablemente la mayoría de fiscales y jueces son preparados dentro de la visión del litigio, o sea, gano, pierdo, procuro ganar, es una competencia de vida o muerte y además
el fenómeno de la corrupción. No sé cómo es en España, pero en Latinoamérica la corrupción ha teñido todos los ámbitos públicos de la administración de justicia, no de un 100%, digamos, pero va desde el 60 al 80% y en algunos países hasta el 90%. Entonces, resuelve muy lento y encima no hay seguridad de que se apliquen las normas. ¿Cómo van en España, Elena? ¿Cómo ves la situación allá? ¿Es similar? Sí, en algunas cositas sí que tenemos algún parecido con Perú, pero fíjate que Freddy, antes de entrar ya en materia y poder Sí. hablar de la situación de España a nivel judicial, me gustaría presentarte, porque no hemos Oh, dicho gracias. realmente quién eres, ¿no? Hemos dicho lo que haces, pero no quién eres, ¿no? Y Freddy, Muy pues, bien. pues tú vienes como decíamos, de la investigación, vienes de la maestría, vienes de la docencia en diferentes universidades a nivel internacional, pues hablabas también de la Universidad de Valencia, hablabas de Madrid y bueno, pues eres experto, como decíamos, en conciliación. De hecho, tienes un centro de conciliación, ¿verdad?, en tu nombre. Sí, hemos impulsado desde el año 2000 prácticamente el Centro de Conciliación, Asociación para el Desarrollo Integral, que tiene un vocablo quechua que significa Uyari, escucha, porque a muchos nos falta escuchar, solo queremos hablar, pero no escuchamos. Entonces, Uyari es escuchar. Y también luego conformamos el Centro de Formación de Conciliadores Sensei Nishihara, esto ya en honor a mi otra parte, porque tú sabes que América Latina es un crisol de pueblos que han venido desde diversas partes del mundo, ¿no? Entonces, yo honro a mis partes, España, Japón, el Imperio Incaico, y trato de practicar una cultura de paz en función a la armonía interna del ser humano, porque es esencial tener una armonía interna para poder vincularnos con la comunidad. La segunda armonía o el segundo nivel de armonía. Y el tercer nivel de armonía es con el medio ambiente, con la madre naturaleza, porque siempre nos inspira en cada mañana cuando vamos a una playa, vamos a un bosque, necesitamos comunicarnos, ¿no? Y la ciencia ha demostrado que esto no es algo fetiche de algunos pueblos de pronto que tenían esta visión, sino que la ciencia demostró que el hombre necesita estar en contacto con sus congéneres y con la madre naturaleza, aparte de estar en comunión y paz consigo mismo, ¿no? Son tres niveles de armonía que también tiene el budismo y que coinciden, digamos, con los parámetros que había acá en el Tahuantinsuyo, la armonía con los tres niveles. Es que la migración de Asia acá es desde hace millones de años el hombre cruzó el estrecho de Bering, según una teoría, desde Asia hasta acá, ya crearon nuevas condiciones, pero todavía queda esa visión. Y más aún, bueno, la visión que tenemos nosotros de España, porque hemos podido comprender una visión de paz, una visión de intercambios y sobre todo de complementación e integración. Y todas esas visiones es las que presentamos para que la población nuestra, nuestros usuarios, puedan sentirse tranquilos frente a la situación del Poder Judicial que te mencioné delante, que lamentablemente pues no está evolucionando en la medida que desearíamos un nivel estándar de calidad por los salarios que ellos reciben, pero no hay una situación real. Esperemos que de todas maneras mejore el sistema judicial y también coordine con nosotros, con los conciliadores, ¿no? Yo he estudiado en Suecia, he estudiado en Argentina, estudié la maestría en Ecuador y también me perfeccioné en Estados Unidos en mediación familiar, porque los temas familiares son muy importantes para desarrollar una sociedad, ¿no? Y gracias a amigos como tú, amigas como tú, pude salir fuera para conocer un poco la realidad
de Valencia que me resultó bastante familiar porque llegué a Valencia y sentí el calor humano más bonito, igual que en toda Latinoamérica, y la verdad que a veces los agentes de la comunicación, de la desinformación, nos hacen parecer que de pronto hay diferencias abismales, ¿no? Y entonces no es así. Se trata de que tanto entre Latinoamérica y España, me acuerdo de Inma y su esposo, grandes amigos, realmente un nivel de integración como si estuviera en el Perú. Me sentí en casa. Gracias, Elena, por esa hermosa experiencia. La llevo en mi corazón de por vida. Me Gracias, sentí bien. Freddy, evidentemente por tus palabras, pero si me permites, porque has dicho cosas muy sabias, si te parece, pues resumimos un poquito algunas de estas cuestiones que tú has dicho. Fíjate que me llama la atención porque en el programa anterior, hablando con Zoila, ya hablábamos de la Yin Kausai, ¿no? Del buen Sí, vivir. Y cuando exacto. tú me comentabas hace un momento que la clave está en estar bien con uno mismo, en sentirte bien desde el interior, para luego estar bien con la comunidad, decías, y acabar estando bien con la naturaleza, ¿no? Con la madre tierra, ¿no? Hablamos precisamente con ella, con referente también al papel que tienen las mujeres. Y fíjate que tú lo has vuelto a resaltar y si me permites lo voy a unir con una Por pregunta que favor. me hiciste al principio, Sí, que no se me ha olvidado que decías cómo estaba la situación de corrupción en España. Digamos sí, que en España tenemos una diferencia a ujú, nivel de corrupción con respecto a algunos países de Latinoamérica, porque nuestra corrupción, afortunadamente y de momento, espero que dure mucho, es de sí, personas. Son personas corruptas que no instituciones o estructuras, digamos, corruptas, que es lo que por desgracia, pues pasa en algunos países de Latinoamérica, sí, donde esa corrupción es endémica, ¿no? Forma parte de la estructura en ocasiones, ¿no? Nosotros afortunadamente todavía, espero que no lleguemos ahí, tenemos personas en concreto que son corruptas, ¿no? Pero fíjate que hablando de corrupción y allí en Causay, pues yo me lo llevé aquí, Valencia, precisamente a un congreso de corrupción política e intenté mostrar a las personas que estudian las ciencias políticas, qué importante sería transmitir esa cultura de la yin causa a los políticos y que sí, hiciesen política desde ahí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Resolveríamos temas exactamente. de corrupción? Sí, exactamente. Está en el ser humano y en ver el ayin kausai, el buen vivir, el ser solidario, en primer término, el ser empático. De ahí parte el ayin kausai, el buen vivir, ¿no? Porque tú te identificas contigo mismo, pero no puedes vivir solitario. Tienes que vivir con la comunidad y la comunidad significa trato horizontal, empático, buen vivir como decía Raúl Porras Barrenechea, uno de nuestros más importantes investigadores, diplomático e historiador peruano, decía, los quechuas idolatran a aquel que se pone en el punto medio y logra restablecer el equilibrio que puede haberse desestabilizado, de tal modo que se logra restablecer la paz social, la armonía y el bien común. O sea, se orienta el Ayin Kausai a que todos podamos sentirnos tranquilos, que todos podamos sentirnos bien dentro de un núcleo comunitario. Otros le llaman suma causai. Allí en quechua significa buen, y vivir es causai. Allí en causai es buen vivir. Suma es bonito en quechua y le llaman suma causai porque significa bonito vivir, ¿no? Suma causai, así como se dice suma guarmi, mujeres Warmi, entonces cuando se ve una chica bonita se le dice Suma Warmi en quechua, así también es Suma Kausai, es buen vivir, bonito, bonito vivir, ¿no? Igual que la Yin Kausai. Y esa filosofía trasciende fronteras porque yo que he estado en Japón 6 años trabajando, he visto que hay algo similar. El buen vivir del japonés se resume en vivir en armonía
con los demás, a través de los círculos de calidad, tener una comunicación adecuada, vivir con la naturaleza, en armonía con la naturaleza, y vivir tú dentro de ti está la felicidad. Tú tienes que hacer que todos los días, a pesar que somos seres imperfectos, que obviamente nuestra naturaleza humana es naturaleza humana. Tenemos emociones, tenemos frustraciones, tenemos caídas, pero tenemos que levantarnos y dentro de nosotros está esa energía positiva. Entonces, el Ajin Kausai nace del ser humano viviendo individualmente, viviendo colectivamente, socialmente, para construir conciencia. Y me parece muy bien lo que has mencionado. Lamentablemente en Latinoamérica nuestras estructuras sociales, políticas, no están estructuradas, están desestructuradas y hay una especie de virus que ya tiene 400 años. Pero quizás yo tengo esperanzas porque las personas eh, que tenemos esa visión de ver el bien común, todavía impulsamos cambios y orientamos eso. Y admiro a España ahora porque ha logrado esa conciencia social en la estructura social, de tal modo que solamente hay personas que pueden ser corruptas, pero aquí se ha institucionalizado. Es una autocrítica constructiva, no destructiva. Esperamos que las personas cambien, esperamos que nuestro sistema educativo cambie, pero es un proceso, Elena, es un Pero proceso. un proceso que viene de, como tú decías, de nuestro interior, ¿no? Y Sí, como cuando estabas comentando el papel del pueblo, ¿no? De la exacto, sociedad, de esa capacidad de reunirse, de hablar las cosas, estaba yo pensando en el mediador, ¿no? En exacto. la persona que facilita la comunicación, ¿no? En el conciliador, lo que decíamos, ¿no? Como persona que puede ayudar también a que cada uno encuentre ese equilibrio, ¿no? Porque la filosofía de la mediación es un win-win, es ganar, ganar. Comentabas también antes, pues, lo que ocurre en los juicios donde uno entra en una especie de batalla donde quiere ganar, porque si no gana, pierde. Entonces, ante la pérdida, solo puedes hacer una cosa, intentar ganar a toda costa, ¿no? Y eso hace que perdamos la posibilidad, como tú dices, de dialogar desde la tranquilidad, desde el respeto, desde la emoción también de por qué para mí algo es importante o alguien es importante y desde ese diálogo poder resolver conflictos. Es verdad, es que todo nace desde la educación. Me parece que los niños son mentes que pueden desarrollar mejor las habilidades. Lo que pasa es que en Latinoamérica hemos tenido una educación muy tradicional en el sentido de que nos ataban a valores arcaicos y también no enseñaban a pensar a los jóvenes ni a tomar conciencia. El nuevo modelo educativo que yo espero que se desarrolle es enseñar a ser como personas, a hacer como personas, ¿no? Entonces, ser como personas y hacer como personas es algo que le falta a nuestros sistemas educativos, porque lamentablemente pues la corrupción debido a que tenemos factores de deficiencias diversas que ustedes saben en España, en Latinoamérica nos debilitan. Pero tenemos la esperanza, los que somos voluntarios y partícipes de este proceso de transformación, de que vamos a dejar huella y sobre todo intercambiando, así como ahora lo estamos haciendo con España, que a través tuyo, viendo cómo esas experiencias positivas que tienen ustedes, ¿no? Pueden verse y reflejarse para que nosotros veamos que esas experiencias pueden generar estructuras que sean productivas, que sean pacíficas y que no sean, pues, digamos, estructuras como las nuestras débiles. Y por otro lado, también impulsar un ser humano pensante, solidario,
que maneje sus emociones, porque yo sé que es difícil. Los seres humanos tenemos conflictos internos, pero tenemos que aprender a manejar nuestras emociones y avanzar un poco más. Es como el código de Bushido, aprende a controlar tus propias emociones para ayudar al débil, al necesitado, ayudar a la comunidad. No sentirte alejado de la comunidad, sino sentirte como si fueras una parte de una mano. Tú eres un dedo y no puedes destruir a la mano. Tienes que sentirte parte del todo y hacer que la mano funcione perfectamente, ¿no? Las dos manos mejor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con el Summa Causai, el Ayin Causai, que todavía se practica en los Andes peruanos. Eso es muy favorable. Yo admiro a esa gente, a pesar de que lamentablemente pues hay en la capital cierto estigma hacia ellos. No entiendo mucho el pensamiento, la filosofía de las ciudades grandes, que tienen un pensamiento distorsionado y minimizan al que es sencillo, al que es humilde, pero yo creo como Miro Quesada, es un famoso docente de la Universidad de San Marcos, él decía en su libro Democracia en los Andes, los quechuas se reúnen en las plazas públicas sin distinción de género, hombres, mujeres, de todas las edades, para discutir la problemática de la comunidad, los conflictos, y los resuelven armónicamente, democráticamente, ¿no? No como ahora que de pronto hay un grupo que toma el poder y no le deja al otro grupo hablar, sino que todos debatían, conversaban y resolvían los problemas comunitarios. Entonces, Miro Quesada me parece alguien fabuloso que ha investigado en su libro Democracia en los Andes sobre el Ayin Kausai, el Suman Kausai, y esto que está necesitando ahora no solamente el Perú, sino Latinoamérica, y que se refleja en otras culturas, como te dije, particularmente Japón, donde he visto esto, ¿no? Los animales, así como acá en el Perú, son considerados nuestros hermanos menores. Acá también cuando se ve un animalito se le trata bien, no se mata a los animales por placer, sino por necesidad. Y bueno, hay una vida convivencia con la Pachamama, que en quechua significa madre tierra, que nos da los alimentos para poder seguir adelante y propugnar una sociedad donde se respete a la Pachamama, porque más adelante, sin oxígeno, sin ríos, sin tierras y solo con la explotación de minerales, ¿qué le espera al género humano? Una situación de conflicto globalizado, ya lo estamos viendo ahora lamentablemente en el conflicto de Rusia y Ucrania, es algo que no es explicable, pero esperemos que este tipo de cosas no se den. Como lo decía nuestro pensador Raúl Porras Barrenechea, los quechuas idolatran a aquel que se pone en el punto medio y logra restablecer el equilibrio entre las partes, de tal forma que convivan otra vez, restableciendo el summa causai, porque el equilibrio es el summa causai, el buen vivir, pero a veces naturalmente los seres humanos tenemos emociones y desequilibramos eso. Y los jueces de paz no letrados, o sea, antes de los jueces de paz letrados que estudiaban en las universidades en Perú, tuvimos desde hace 400 años de experiencia de los jueces de paz no letrados que heredaron esa visión que decía Raúl Porras Barrenechea, lo resuelve. El Mancha y Luna es el hacedor de paz que hace las funciones que hace el actual juez de paz no letrado. El juez de paz no letrado no necesariamente tiene que ser abogado, es la persona más sabia, la persona que puede ser un docente, un religioso, un líder comunitario, pero que sabe la filosofía del Ayin Kausai, del Summa Causai y el bien común sobre todo, ¿no? Entonces, ese tipo de jueces han producido, mira las estadísticas, un juez letrado te produce 20 sentencias o 30 sentencias, de las cuales solo se cumple un 1 o 2%. El juez de paz no letrado, que es el juez elegido también, elección democrática, es el único juez que no siendo abogado, siendo líder comunitario y ganando un sueldo
muy bajo, pero produciendo más, logra que del 100% de sus acuerdos se cumplan el 80%. Y otra cosa más, utiliza la conciliación desde tiempos inmemoriales, el summa causai, el ayin causai, ¿no? Eso, de ese modelo es donde los conciliadores actuales, ¿no? Hemos tomado a partir de la década del 90, trató de, digamos, transmitir esa experiencia del campo a la ciudad a través de los conciliadores extrajudiciales que analizamos cómo hacían ellos en las comunidades para resolver sus problemas comunitarios, ¿no? Desde Y el diálogo, como tú dices, desde la paz, pero fíjate que incluso antes que comentabas casos sí, que de familias que llegan al juzgado y llevan 10 años de litigio. Eso es mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, no solo económicamente, sino como tú dices, todo el desgaste que eso produce emocional y a nivel relacional, familiar, ¿no? En cambio, como tú dices, todos los que venimos de esa filosofía, ¿no? De la que se nutre la conciliación y de la que se nutre de la mediación para cultura de paz, la mediación y la conciliación sirve también como herramienta didáctica. Entiendo que es terapéutica por una parte, es decir, uno se siente bien cuando habla de sus emociones, cuando lo expresa, cuando se siente reconocido, ¿no? Por la otra parte, este te veo, ¿no? Que a veces pienso en la película de Avatar, no sé si tú la has sí, visto, Freddy, claro pero que sí, ellos hablan muchísimo del te veo, ¿no? sí, Entendiendo el saludo de te veo como te reconozco como ser humano, ¿no? Te veo porque te siento como hermano, ¿no? Como decíamos, por eso en la película tampoco matan a los animales y lloran si los matan porque consideran que solo un animal debe de morir por necesidad, para alimento, lo que decíamos, o porque tengas que sobrevivir para tu vida esté en juego, ¿no? Digamos. Entonces es didáctica porque enseñamos a dialogar, a escuchar, a reconocer al otro, a empatizar con él y también terapéutica. sí, ¿Cambiaríamos esa concepción que 10 años puede hacer tanto daño a una familia? destruye todos los nexos familiares, lo que estaba unido, hermanos de sangre, por una propiedad y porque lamentablemente nuestros colegas abogados, yo soy abogado, también eres abogada, en Perú y Latinoamérica, en vez de ayudar a acercarse a las partes, ven como un triunfo profesional a alejar a las partes para que se vuelvan contendientes. Y no me parece justo, la verdad. Y yo creo que se puede ganar el dinero. Voltaire decía alguna vez en una cita filosófica, el famoso filósofo Voltaire, tenemos dos manos, ¿no? Primero intentemos procurar el diálogo con la mano derecha. Si el diálogo fracasa y ya los locos están dispuestos a irse al litigio, entonces necesariamente, bueno, lamentablemente tendremos que utilizar el brazo de la justicia, decía Voltaire, ¿no? Y es una gran verdad que yo les digo a mis alumnos, procuremos ser abogados no mancos, porque hasta ahora el abogado es manco, utiliza la mano del litigio, el juicio, el proceso, ¿no? Que aleja a las partes, y él, bueno, acá hay una especie de anécdota que te cuento brevemente, ¿no? Resulta que un abogado exitoso en un pueblo envía a su hijo a estudiar derecho y el hijo regresa, ¿no? Y le dice, papá, ya logré mi título de abogado. Muy bien, felicitaciones, hijo. Entonces, por favor, dame un caso para poder llevar. El padre de varios casos que tenía le da uno de ellos. Y después de unos 6 a 8 meses, el hijo viene y le dice al padre, papá, ya logré solucionar el caso que te tomó a ti 10 años y que todavía no resolvías. Pero ¿qué has hecho? Le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con el caso? Porque ahora eso nos daba de comer, con eso te he educado, nos has cortado la fuente de ingreso. O sea, tenía el caso artificialmente pues funcionando porque había servido ese caso para lucrar a costa de separar.
a las personas. Eso es maquiavélico, me parece, de muchos colegas. Lamento mucho esa visión porque un ser humano que se desarrolla no puede estar pensando en sí mismo y pensar que se acaba el mundo y mantener a la familia con uno, dos, tres casos que los mantiene artificialmente litigando, pero que no logra el fondo del asunto, ¿no? Es lo malo de el ejercer el derecho sin ética, sin principios y sobre todo con una visión muy corta de desarrollo humano, de calidad humana. Creo que podemos de pronto tener ingresos regulares o medios, pero la satisfacción del ser humano, eso no te lo quita nadie. La satisfacción de haber hecho las cosas bien y irte de este mundo sembrando algo es algo muy bueno. Me parece que trasciende todo el valor que podría tener el dinero que va y viene. El dinero va y viene y no te debes preocupar porque si eres bueno, van a venir clientes y por las dos manos, ¿no? Por la paz, esencialmente yo digo, conozco que me gusta mucho resolver por la paz, más que por el litigio, porque tiene sus complicaciones por la estructura que te has mencionado al comienzo, la estructura social, jurídica que hay en Latinoamérica. Pero ahí estamos, porque los conciliadores, como tú lo has dicho, te recuerdo, somos un poco maestros, porque hay personas que necesitan la andragogía, la educación de adultos. Nosotros les damos un poco porque no solamente se trata de resolver por resolver el caso, sino orientar un poco a los jóvenes que se casan más rápido ahora que antes, a los 17, 18, 19, y hay madres hasta 15 o 16 años, orientarles, darles un poco de conocimiento. Entonces es un poco, como decían los incas, amauta, amauta en quechua significa maestro, ¿no? También un poco de psicólogos, porque tenemos que aprender a leer el rostro de la persona, aprender los gestos no verbales, ¿no? Porque si tú ves una persona que viene así, entonces le notas un poco temerosa, alguien que viene así triste, ¿no? Entonces tú te debes adelantar, debes tomar la iniciativa. Como está adelante, por favor, tome asiento, no se sienta mal, ¿no? Es que los gestos y el cariño que le das a una persona a veces le hace sentir como una terapia, una medicina, y muchos me han agradecido, me dicen, doctor, usted sabe tratar, he ido donde otro abogado, etcétera, pero no me ha hecho sentir humanidad. Yo le digo, para eso estamos, estamos temporalmente en este mundo, no sabemos dónde iremos después. ¿Por qué no dejar algo de nuestra humanidad, ya que estamos acá en este mundo? ¿Por qué ser egoístas y pensar solo en el dinero? No, yo creo que la vida se vive de varias maneras y hay que lograr desarrollar esa humanidad, sembrar esa humanidad. Entonces somos maestros, somos consejeros, somos psicólogos, aparte de conciliadores. Es una profesión bastante enriquecedora, Elena. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué opinas? Pues me parece que ya estaba convencida, fíjate, y creo Sí, que hemos ido convenciendo a lo largo de estos 137 programas que llevamos sí, emitiendo más de 4 años, pues llegando a las casas para divulgar esta cultura de la paz, ¿no? sí, Del buen vivir que decíamos, de que cuando uno está bien con uno mismo es cuando empieza a estar bien con los demás. Y a ver si, como tú dices, pues vamos sembrando, ¿no? Esta semillita de la conciliación, de la mediación, de la cultura de paz para ir consiguiendo cambios a nivel mundial, ¿no? Porque fíjate, si toda la energía que empleamos para hacer el mal la empleásemos para hacer el bien, probablemente, Freddy, que cambiaríamos el mundo. Pues yo estoy feliz de escucharte, sobre todo de compartir esa sabiduría tan maravillosa que tú tienes, pero se nos acaba el tiempo, Freddy. Y entonces antes de despedirte, que ves que se sí, nos ha pasado muy, muy rápido, quisiera que nos dijeras, sobre todo sí. para los oyentes de Click Radio Televisión, si quieren ponerse en contacto contigo, porque la verdad es que no me da tiempo ni a mirar los escritos ni puede contestar a las personas que nos hacen las preguntas, ¿no? O sus comentarios. Pero sí que decirte, si queremos localizarte y saber de ti, Sí. ¿dónde pueden los oyentes?
ponerse en Bueno, contacto sí, contigo. voy a leer lentamente el celular peruano con el código internacional. Más 51, que es el código internacional de Perú, más 5151, ¿no? Y luego el celular 9 24 27 36 31, más 51 9 24 27 36 31. Entonces, ahí por WhatsApp, tú sabes que la tecnología está evolucionando y ahora algunos temen, están aterrorizados por la inteligencia artificial, que ayer el padre de la inteligencia artificial decía, me siento temeroso porque no sé si nos va a destruir y me arrepiento de haber creado la inteligencia artificial. Pero bueno, volviendo a la dirección, es más 51 9 24 27 36 31. Y bueno, Y ya en que las las... redes sociales, ¿no? Quizás en alguna red social las redes también te sociales pueden encontrar. como Freddy o Nishihara. Mi apellido lo voy a, es japonés, Freddy O Nishihara. Freddy doble D Y, Freddy O y Nishihara Nishihara. Freddy doble D Y O Nishihara. Ahí estamos a las órdenes. Y Elena, bueno, de pronto te envío para la próxima por correo mi dirección para que tú les informes por escrito y tú les puedes informar a los oyentes que quieran ponerse en contacto conmigo. Ahorita justo estoy en contacto con hermanos de la India, también me han invitado hermanos de África para dar conferencias en inglés sobre el tema de la paz, de la conciliación, la cultura que tenemos que tener todos los seres humanos. Agradezco sinceramente siempre esa belleza y esa bondad de tu espíritu que hace que los seres humanos nos comuniquemos y podamos sacar lo más positivo de nosotros para desarrollar y lo que tú mencionas, seamos agentes de cambio, de reproducción de lo positivo. Yo creo que eso es esencial. Elena, yo te estimo, te admiro muchísimo desde siempre. Somos amigos muchos años y tengo muchísimos amigos en España a los cuales les envío un cálido, un caluroso abrazo y espero estar en contacto, así como los amigos de México que también estuvieron allá en Valencia, ¿verdad? Y sé que es importante el tiempo, pero agradezco. Y bueno, como soy también descendiente de japonés, les digo a todos en japonés, Hontoni domo arigato gozaimashita. Verdaderamente es Hontoni domo, es gracias, domo arigato, muchísimas gracias, domo arigato gozaimashita, ¿no? Por ayudarme a poder transmitir estas ideas del suma causa, ¿no? Y en quechua les diría causachum, eh, summa causai. Causachum es viva, ¿no? Viva la forma del buen vivir. Causachum, summa causai, allin causai. Causachum, allin causai. Viva el buen vivir. Vivamos como seres humanos tranquilamente y compartiendo todo. Pues Muy amable. sigamos compartiendo, Freddy, Sí, a nivel internacional, pues claro que sí. ese amor por la humanidad, por la Sí, belleza interior del ser humano, como tú dices, y seguir compartiendo esa cultura de la paz con todos nuestros oyentes. Y bueno, ¿dónde? Pues aquí, en CLIT Radio Televisión, como lo hacemos todos los viernes y que ya sabéis, el próximo día en directo desde los estudios de Madrid. Así que pues aquí lo vamos a dejar, nos despedimos de Freddy, a ver si lo decimos en japonés, Wasari non Konkoro, y nos sí, vemos en muy sí. poco tiempo aquí en CLIT Radio Televisión. Nos vamos. Gracias. Gracias. Un abrazo y besos. Estamos en contacto. Abrazos a todos los españoles.